El que fuera consejero gallego del Partido Popular, Víctor Vázquez Portomeñe, defiende que oficializar la lengua propia dinamiza la economía de la comunidad que lo hace. Portomeñe, impulsor de la oficialidad del gallego, participa hoy en un seminario en Oviedo. Descarta que se perjudique a las variantes locales y subraya cómo las 7 fuerzas políticas gallegas de entonces estuvieron de acuerdo en lo mismo. Pero todas estuvimos absolutamente de acuerdo en que el gallego era parte de la personalidad histórica de Galicia, por lo tanto nadie debatía la necesidad de normalizarlo, de introducirlo en el estatuto como un derecho que tienen los gallegos de hablar su propia lengua. Más cosas. Oficializar la lengua propia contribuye al dinamismo económico de la sociedad que lo hace. Es lo que defiende al menos el que fuera consejero popular del gobierno gallego, Víctor Vázquez Portomeñe. Fue el encargado de desplegar las primeras medidas lingüísticas en Galicia en los 80. Portomeñe participa este fin de semana en la Universidad de Oviedo en un seminario sobre el potencial económico de la oficialidad. Consejero de Educación con Alianza Popular primero y con el PP de Manuel Fraga después, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que también fue ponente del estatuto, recuerda que los 7 partidos que había entonces apostaron en su momento por oficializar el gallego. Fuerzas políticas enormemente distantes entre sí, pero todas estuvimos absolutamente de acuerdo en que el gallego era parte de la personalidad histórica de Galicia, por lo tanto nadie debatía la necesidad de normalizarlo, de introducirlo en el estatuto como un derecho que tienen los gallegos de hablar su propia lengua. Desde la perspectiva que le dan sus 84 años, sostiene además que este fue incluso un factor de dinamización económica. Lo que llaman Galicia Calidad, que es una institución que de alguna forma acredita la calidad de los productos que Galicia emite al mercado generalizadamente. Esos productos, gran parte de esos productos, tienen el origen no solo en Galicia, sino el origen idiomático gallego. El también creador del año Xacobeo en el 93 descarta asimismo que la oficialización haya perjudicado a las variantes locales. Es muy distinto el gallego que se habla en la costa del gallego que se habla en el interior, pero estos modismos son modismos que se conservan, que son parte del pueblo, parte del idioma, recogidos en la propia normativización lingüística. Lo que sí tiene cada vez más claro con el tiempo es que si no se hubiese oficializado en su momento, a estas alturas el gallego hubiese casi desaparecido. Hubiera perdido gran parte de su importancia y hubiera desaparecido de la sociedad, si no enteramente, en gran parte. Descarta además Portomeñe que en el marco jurídico español, que privilegia por medio de la Constitución la lengua castellana, sea posible imponer a nadie las otras lenguas por muy cooficiales que sean.